Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia se entregan a una rivalidad estratégica que ha moldeado el orden mundial. Desde la Guerra Fría hasta la crisis geopolítica moderna, pasando por periodos de distensión, esta relación siempre ha estado marcada por una desconfianza mutua. Hoy en día, temas como la ampliación de la OTAN, la guerra en Ucrania o incluso la competencia tecnológica y energética exacerban estas tensiones. Es por eso que en este video te proponemos comprender todo sobre las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, las relaciones entre las dos superpotencias estaban marcadas por una intensa rivalidad. La URSS y Estados Unidos competían por la influencia mundial, lo que llevó a la formación de dos bloques ideológicos opuestos: el bloque soviético, comunista, y el bloque occidental, capitalista. Esto provocó una carrera armamentística, guerras por delegación, como en Corea y en Vietnam, y la amenaza constante de un conflicto nuclear. Se puede mencionar, por ejemplo, la crisis de los misiles en Cuba. Ocurrió en octubre de 1962, cuando Estados Unidos descubrió misiles nucleares soviéticos en Cuba. Después de días de intensa tensión y un bloqueo naval estadounidense, se llegó a un acuerdo. La URSS retiraría sus misiles de Cuba a cambio de la promesa de Estados Unidos de no invadir Cuba y de retirar algunos de sus misiles en Turquía. Esta crisis llevó al establecimiento de una línea de comunicación directa entre Moscú y Washington para evitar futuras crisis. Con la caída del muro de Berlín de 1989 y el colapso de la URSS en 1991, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia han experimentado un giro. Boris Yeltsin, el primer presidente de la Rusia post-soviética, buscó establecer las relaciones más cooperativas con Occidente, en particular con Estados Unidos. Los dos países firmaron varios acuerdos de desarme nuclear, incluido el START-1 en 1991, y cooperaron en la lucha contra el terrorismo y otros asuntos internacionales. También llamado el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, el START-1 fue firmado el 31 de julio de 1991 por los presidentes George H. W. Bush y Mikhail Gorbachev. Era un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y la Unión Soviética para reducir y limitar las armas ofensivas estratégicas. Este tratado, que entró en vigor el 5 de diciembre de 1994, permitió retirar aproximadamente el 80% de las armas nucleares estratégicas existentes en esa época. Expiró el 5 de diciembre de 2009 y fue reemplazado por el Tratado New START. Bajo la presidencia de Vladimir Putin, elegido en 2000, Rusia ha reafirmado progresivamente su poder en la escena internacional, lo que ha generado tensiones con Estados Unidos. La invasión de Irak en 2003, apoyada por Estados Unidos sin el respaldo de Rusia, exacerbó las diferencias entre ambos países. Además, Estados Unidos apoyó la expansión de la OTAN en Europa del Este, lo que Rusia percibió como una amenaza directa a su seguridad. Sin embargo, las relaciones realmente se deterioraron significativamente después de la anexión de Crimea por parte de Rusia en el año de 2014 y la intervención rusa en Siria en 2015 para apoyar al régimen de Bashar al-Assad. En respuesta, Estados Unidos impuso sanciones económicas a Rusia, dirigidas a varios sectores de su economía, incluyendo la energía y la banca. Estas sanciones, combinadas con su implicación en el conflicto en Ucrania, intensificaron las tensiones. Rusia también fue acusada por Estados Unidos y sus aliados de interferencia en las elecciones presidenciales estadounidenses en 2016, lo que exacerbó aún más las relaciones bilaterales y llevó a la expulsión de diplomáticos y la imposición de nuevas sanciones. La elección de Joe Biden en 2020 estuvo marcada por una política exterior firme con respecto a Rusia. Biden denunció las acciones rusas en Ucrania, su interferencia electoral y adoptó una posición más dura sobre la cuestión de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a los opositores políticos en 2021. Biden y Putin se reunieron en Ginebra, pero las relaciones siguieron siendo tensas. La cumbre permitió discutir la ciberseguridad, Ucrania y el control de armamentos, pero no logró restablecer una cooperación duradera. El conflicto en Ucrania
que estalló en febrero de 2022 con la invasión rusa, marcó un nuevo punto de ruptura en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Washington brindó un apoyo militar y económico significativo a Ucrania, impuso nuevas sanciones a Rusia y reforzó la OTAN. De hecho, desde el inicio del conflicto, Estados Unidos ha sido el principal aliado de Ucrania. Además, no duda en ayudarla. Por ejemplo, en abril de 2024, el país aprobó un plan con el objetivo de reforzar las capacidades de defensa ucranianas frente a la invasión rusa. Esta decisión marca un punto de inflexión importante en el conflicto, demostrando la determinación de Estados Unidos de apoyar a Kiev a largo plazo mediante un programa de asistencia militar sin precedentes. Así, se desbloquearán $61.000 millones para proporcionar a Ucrania un conjunto completo de equilibrios y equipos de última generación, así como la formación de las fuerzas ucranianas. Esta ayuda tiene como objetivo cubrir las carencias de la capacidad del ejército ucraniano y darle los medios para resistir de manera sostenida a la ofensa rusa. Pero más allá del aspecto puramente militar, esta iniciativa también tiene una dimensión estratégica crucial para Estados Unidos. Al comprometerse de manera tan masiva con Ucrania, Washington envía una señal fuerte a Moscú, reafirmando su apoyo inquebrantable a la soberanía y la integridad territorial en Ucrania. Así, la guerra ha exacerbado las tensiones mundiales, Rusia considerando a la OTAN como una amenaza existencial, mientras que Estados Unidos y sus aliados perciben las acciones de Rusia como una violación de derecho internacional y una agresión contra un Estado soberano. Las tensiones están en su punto máximo en noviembre de 2024, cuando se supo que Washington había dado su visto bueno a Ucrania para disparar sobre vuelo ruso con misiles estadounidenses de largo alcance, lo que Kremlin había presentado como una línea roja. En efecto, en septiembre del mismo año, Vladimir Putin había advertido que si el país disparaba sobre territorio ruso con este tipo de misiles occidentales, eso significaría que los países de la OTAN estarían en guerra contra Rusia. Esta decisión ocurre 2 meses antes del traspaso del poder entre Joe Biden y Donald Trump, sospechoso de querer reducir el apoyo a Ucrania. Hay que saber que Ucrania reclamaba desde hacía muchos meses la posibilidad de atacar objetivos militares en territorio ruso para desajustar la logística de su ejército. Ahora, apoyado por miles de soldados norcoreanos, esta decisión es un cambio importante en la conducción de las operaciones ucranianas. Con estos misiles de un alcance máximo de varios de cientos de kilómetros, Ucrania podía alcanzar sitios logísticos de las fuerzas rusas y aeródromos de donde despegan los bombarderos rusos. Pero entonces, ¿cómo se desarrollarán las relaciones con la reelección de Trump? Pues bien, incluso Vladimir Putin ha declarado que la evolución de las relaciones ruso-estadounidenses dependerá de la voluntad de Estados Unidos de entablar un diálogo abierto. Trump, por su parte, ha expresado su intención de mantener un diálogo con Rusia. Incluso ha entendido y tenido intercambios con Vladimir Putin poco después de su reelección, discutiendo la posibilidad de poner fin al conflicto en Ucrania. Trump se ha repetido a menudo en su intención de resolver el conflicto rápidamente, lo que muestra su interés en un diálogo continuo con Rusia. Sin embargo, hay que saber que ha expresado posiciones variadas sobre la guerra ruso-ucraniana. Trump ha prometido negociar un fin rápido al conflicto, lo que podría implicar concesiones importantes por parte de Ucrania, mientras que los rusos ocupan actualmente cerca del 20% de la superficie del país. Además, el presidente ha criticado el monto de la ayuda financiera y militar de Estados Unidos que ha proporcionado al país, surgiendo que ese dinero podría ser utilizado para prioridades estadounidenses. Sin embargo, Ucrania depende en gran medida de esta ayuda para sostener sus esfuerzos de defensa. Una reducción de este apoyo podría entonces debilitar la posición de Kiev en el conflicto. No obstante, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha expresado su esperanza de continuar trabajando con los Estados Unidos para fortalecer la asociación estratégica entre ambos países. Así, Zelensky espera que los Estados Unidos sigan siendo un aliado clave en la lucha de Ucrania por su soberanía e integridad territorial. Pero también hay que hablar de la OTAN, principal punto de tensión entre Moscú y Washington, pues también Trump ya ha expresado críticas severas hacia la organización, especialmente cuestionando el compromiso de los Estados Unidos de defender los aliados de la OTAN en caso de ataque. También ha insistido en que los demás miembros aumenten sus gastos militares,
lo que ha suscitado preocupaciones entre los aliados europeos. En efecto, Trump ha criticado a la OTAN por lo que considera una distribución desigual de las cargas, afirmando que los Estados Unidos soportan una parte desproporcionada de los costos de defensa de la alianza. Incluso ha mencionado la posibilidad de retirar a los Estados Unidos de la OTAN si los demás miembros no contribuyen más. Sin embargo, según sus palabras, no buscará debilitar a la OTAN, sino más bien reforzar la contribución de los otros miembros. Es por lo tanto claro que las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos han atravesado periodos de tensión y cooperación desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Desde la Guerra Fría hasta la era post-soviética, pasando por la guerra en Ucrania, estas relaciones han sido moldeadas por divergencias políticas profundas, conflictos de intereses y cuestiones estratégicas mayores. Hoy, la competencia por la influencia mundial, las cuestiones de seguridad y defensa, así como las rivalidades en la escena tecnológica y energética, continúan exacerbando las tensiones. La situación sigue siendo volátil y la evolución de las relaciones ruso-estadounidenses dependerá de las decisiones políticas venideras, especialmente en lo que respecta a Ucrania y la OTAN.